Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es el mundo del espectáculo, específicamente, las dinámicas de pareja que capturan nuestra atención. Hoy tenemos una noticia que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desgranar esa nueva insinuación de Ander Zell que, según muchos, lo dice todo. Sí, amigos, esa sutil pista que ha puesto a todos los fanáticos y a la prensa a especular sobre su relación con Kerem Bürsin. Así que prepárense porque tenemos mucha tela para cortar. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos en esta comunidad y su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este fascinante tema. Como bien lo indica el título de este vídeo, vamos a hablar de Ander Zell y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y comentadas del panorama turco, y vaya que su relación ha sido objeto de innumerables rumores, confirmaciones y, sobre todo, de muchísima admiración por parte de sus seguidores. Lo que sucede es que Ande ha lanzado una pequeña, pero muy significativa, indirecta que ha encendido las redes sociales y ha hecho que todos volvamos a poner el foco en esta mediática pareja. No es la primera vez que esto ocurre, claro, pero cada vez que Ande o Kerem hacen algún tipo de mención o gesto, la repercusión es inmediata. Y esta vez parece que la indirecta es particularmente reveladora, tanto que muchos interpretan que lo dice todo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, la cosa se puso interesante cuando Ander Zell, durante una reciente aparición pública o quizás a través de sus redes sociales, hizo un comentario o compartió algo que muchos han interpretado como una confirmación tácita, o al menos un fuerte indicio, de que su relación con Kerem Bürsin está pasando por un excelente momento, o incluso que ha avanzado de una manera muy especial. Los detalles precisos del comentario son lo que han generado la polémica y la excitación entre los fans. Se habla de que podría ser una respuesta a una pregunta de la prensa, una publicación en Instagram, o incluso un comentario sutil en una entrevista. Lo crucial aquí es la interpretación que se le ha dado y cómo ha resonado en el público. La comunidad de fans de esta pareja es inmensa y muy activa. Ellos siguen cada paso, cada publicación, cada aparición de Ande y Kerem. Y cuando hay una pista, por pequeña que sea, la analizan al detalle. En este caso, la insinuación de Ande ha sido suficiente para desatar una ola de comentarios, teorías y, por supuesto, esperanzas de que la pareja siga unida y feliz. Es como si sus seguidores estuvieran esperando esta confirmación, este pequeño sí implícito, para poder celebrar con total libertad. Y es que su historia juntos ha sido de película. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue innegable. Esa conexión traspasó la pantalla y se convirtió en uno de los romances más esperados por el público. Cada escena juntos, cada interacción pública, cada foto compartida, alimentaba la ilusión de sus seguidores. Cuando finalmente confirmaron su relación, la alegría fue generalizada. Sin embargo, como suele suceder con las parejas de celebridades, también han enfrentado rumores de crisis, separaciones e incluso reconciliaciones. Por eso cualquier indicio de que están bien, o mejor dicho, de que están evolucionando, es recibido con entusiasmo. Ahora, analicemos la insinuación en sí. Sin entrar en detalles específicos que puedan ser cambiantes o que dependan de la fuente exacta de la noticia, lo que podemos inferir es que Ande ha dicho o hecho algo que va más allá de una simple amistad o una relación cordial. Podría tratarse de un comentario sobre sus planes futuros juntos, una referencia a un momento íntimo que han compartido, o una respuesta evasiva pero sugerente a preguntas sobre su estado sentimental que, paradójicamente, confirma más que una respuesta directa. A menudo las indirectas bien formuladas son más poderosas que las declaraciones explícitas. Por ejemplo, si Ande mencionara algo como, estamos construyendo nuestro futuro juntos, o si se le preguntara sobre Kerem y ella respondiera con una sonrisa pícara y dijera algo como, Kerem es una persona muy especial en mi vida, y eso es todo lo que puedo decir por ahora. Esas son las frases que encienden la chispa. La forma en que lo dice, el contexto, la mirada, todo contribuye a la interpretación. Y en este caso, la interpretación generalizada es que la relación está en un punto muy sólido, quizás incluso consolidado. Además, es importante considerar el momento en que se produce esta insinuación. ¿Hay algún evento importante cercano para la pareja? A.
¿Una fecha especial? ¿Un nuevo proyecto en el horizonte? El contexto siempre añade capas de significado. Si esta insinuación llega después de un periodo de rumores de distanciamiento, entonces su impacto es aún mayor, funcionando como un bálsamo para los corazones de los fans que temían lo peor. Por el contrario, si llega en un momento de aparente calma, sugiere una profundización, una evolución natural y esperada. Los medios de comunicación y los portales de noticias de espectáculos, por supuesto, no han tardado en hacerse eco de esta noticia. Los titulares son llamativos y buscan captar la atención, algo que sin duda logran con esta clase de contenido. Es el juego del espectáculo y Hande y Kerem, conscientemente o no, son protagonistas de él. La prensa busca desentrañar los misterios de sus vidas privadas, y los fans, a través de estas insinuaciones, les brindan material para ello. Lo que más fascina a los seguidores de Hande y Kerem no es solo su romance, sino también su estilo de vida, su profesionalismo y la forma en que manejan su relación ante el escrutinio público. Han demostrado ser una pareja que, a pesar de la fama, intenta mantener un espacio privado, al mismo tiempo que comparten momentos de felicidad con sus fans. Esta nueva insinuación parece encajar perfectamente en esa dinámica, un guiño sutil pero significativo, que confirma sin ser explícito, y que deja mucho a la imaginación, pero de una manera positiva. Ahora pensemos en las posibles implicaciones de esta insinuación. Si la relación está tan bien como se insinúa, ¿podríamos esperar anuncios importantes en el futuro? ¿Quizás una boda? ¿Proyectos profesionales conjuntos más allá de su actuación en Senkalkam? Los fans ya están haciendo sus apuestas. La comunidad en línea se ha llenado de mensajes de apoyo y de alegría. Los foros, los grupos de fans en redes sociales, todo se ha activado. Es fascinante cómo una frase o un gesto puede tener tal repercusión. Demuestra el poder de las redes sociales y la conexión emocional que los fans desarrollan con sus celebridades favoritas. Hande y Kerem han logrado crear un vínculo muy especial con su público, un vínculo que va más allá de su trabajo en la televisión. Son vistos como un ejemplo de pareja moderna, exitosa y enamorada. Y es que, seamos sinceros, hay algo cautivador en las historias de amor del mundo del espectáculo. Nos permiten soñar, nos inspiran y a veces nos dan un respiro de la rutina diaria. La historia de Hande y Kerem es una de esas historias que muchos quieren ver triunfar. Para concluir, esta nueva insinuación de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, según la interpretación generalizada, confirma que su relación se encuentra en un momento muy especial y consolidado. Ha sido un guiño sutil pero poderoso, que ha encantado a sus seguidores y ha puesto a todos a especular sobre el futuro de la pareja. Es la confirmación que muchos esperaban, una señal de que el amor entre ellos sigue floreciendo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta insinuación realmente lo dice todo? ¿Qué interpretaciones le dan a las palabras o gestos de Hande? Me encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Como siempre, sus opiniones son muy valiosas para nosotros y alimentan nuestras discusiones. Ha sido un placer estar con ustedes hoy, desgranando esta interesante noticia del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se vayan con una buena impresión. Si les gustó lo que vieron, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que les encanta. Hasta pronto.